Hoy escucharás algo que puede cambiar la forma en que entiendes tu camino espiritual. No es teoría, no es inspiración pasajera, es una verdad que toca el alma y despierta lo que estaba dormido. Quizá has orado durante años, quizá has pedido señales, quizá has esperado respuestas que no llegan. Y en ese silencio te has preguntado si Dios realmente escucha. Lo que pocos te dicen es que los milagros no nacen del deseo, sino de la obediencia. Y esa obediencia no es sumisión ciega, es alineación profunda con el propósito divino. Hoy entenderás por qué tu avance depende de esa alineación, por qué lo que buscas no llega hasta que tu corazón camina en la dirección correcta, y por qué la obediencia es la llave que abre puertas que parecen imposibles. Tal vez no lo sabías. Tal vez nadie te lo explicó así, pero hoy verás que la obediencia no limita tu vida, la transforma. Y cuando eso sucede, los milagros ya no son excepciones, se vuelven parte natural de tu camino. Hay una verdad que muchos conocen, pero pocos aceptan. Obedecer a Dios no siempre se siente cómodo. A veces duele, a veces contradice tus planes, a veces te exige soltar lo que más quieres. Pero en ese acto de obediencia se esconde una revelación profunda. Dios no te pide algo para quitarte, te lo pide para prepararte, para moldearte, para hacer espacio dentro de ti para lo que aún no estás listo a recibir. Piensa en ello. ¿Cuántas veces has querido avanzar mientras tu corazón sigue aferrado a lo que te destruye? ¿Cuántas veces has pedido claridad mientras insistes en tomar caminos que nublan tu espíritu? ¿Y cuántas veces has deseado un milagro mientras te niegas a dar el paso que Dios te ha pedido desde hace tanto? La obediencia no es un sacrificio inútil, es un lenguaje espiritual. Es la forma en que le dices a Dios que confías, incluso cuando no entiendes, que caminas, incluso cuando no ves. Que te rindes no por debilidad, sino porque reconoces que Él ve lo que tú no puedes ver. Y puede que ahora mismo estés pasando por una etapa que parece oscura, que no encuentras respuestas, que tu alma se siente cansada. Pero esa oscuridad también es un llamado, un recordatorio de que hay algo que aún no has entregado, algo que sigue bloqueando la luz que Dios quiere derramar sobre ti. Pregúntate con honestidad. ¿Estoy obedeciendo lo que ya sé que Dios me pidió? ¿O estoy esperando un milagro mientras ignoro su voz? Porque la obediencia no se demuestra en palabras, se manifiesta en decisiones. Y esas decisiones abren caminos que ninguna fuerza humana podría abrir. Hay momentos en los que Dios te pide un paso que parece pequeño, pero ese paso cambia toda tu historia. Un gesto, una renuncia, un acto de fe que quizá nadie ve, pero que en el mundo espiritual mueve montañas. La obediencia nunca es casual. Siempre tiene un propósito, incluso cuando parece que no pasa nada. Incluso cuando das el paso y el cielo sigue en silencio. Porque la obediencia no es una transacción, es una transformación. Primero cambia tu interior y después cambia lo que te rodea. Dios trabaja desde adentro hacia afuera, nunca al revés. Tal vez en tu vida hayas tomado decisiones que te llevaron lejos de tu paz. Quizás seguiste tus impulsos, tus emociones o tus temores. Quizá dejaste de escuchar esa voz quieta que siempre te guiaba. Y ahora sientes el peso de caminar sin dirección. Pero Dios no te pide obediencia para castigarte por tu pasado. Te la pide para reconstruir tu futuro, para guiarte hacia un destino que no puedes ver, pero que Él ya preparó. Un destino que solo se abre cuando eliges confiar. La pregunta es, ¿cuántas veces postergaste aquello que Dios te pidió hace tiempo? ¿Y cuánto dolor te habría ahorrado si hubieras obedecido desde el principio? La desobediencia crea desvíos, la obediencia crea caminos. Caminos que quizá hoy parecen estrechos, pero que mañana se convertirán en tu mayor bendición. Y si sientes que has fallado demasiadas veces, recuerda esto. Dios no busca perfección, busca disposición. Busca un corazón que diga sí, aún después de haberse equivocado. Un corazón que esté dispuesto a volver. Porque la obediencia comienza con un simple acto. Decidir regresar a la voz que nunca te ha abandonado. Hay algo que muchas personas pasan por alto. Obedecer a Dios no siempre significa entenderlo. Hay caminos que parecen incoherentes.
Hay instrucciones que van en contra de la lógica. Hay decisiones que el mundo considera locura, pero que en el reino espiritual son puertas abiertas. Cuando Dios te pide obediencia, no te está pidiendo que comprendas cada detalle. Te está pidiendo que confíes en su carácter, en su fidelidad, en su visión eterna, esa que tú no alcanzas a ver cuando estás atrapado en tus dudas. A veces Dios te guía hacia lugares que te incomodan, porque ahí es donde creces. Ahí es donde tu fe se fortalece. Ahí es donde su propósito se revela sin distracciones. Y aunque tu mente diga no, tu espíritu sabe que ese es el camino. Quizás sientes miedo. Quizá temes perder algo que consideras invaluable. Pero la verdad es que todo lo que Dios te pide entregar es porque tiene algo mayor preparado. Algo que solo recibes cuando obedeces, no antes. El ser humano suele aferrarse a lo que conoce, a lo que siente seguro, a lo que le da una falsa sensación de control. Por eso la obediencia duele, porque rompe ese control, porque te pide soltar, porque te obliga a dejar de vivir por tus fuerzas. Y sin embargo, es en ese acto de soltar donde ocurre el milagro, donde Dios toma el lugar que le corresponde, donde deja de ser una idea y se convierte en guía, donde deja de ser una esperanza y se convierte en realidad. Pregúntate algo profundamente. ¿De qué te ha estado hablando Dios que aún no te atreves a obedecer? ¿A qué sigues aferrándote aunque sabes que te está frenando? ¿Por qué sigues caminando en círculos cuando Él ya te mostró la salida? La obediencia es la respuesta a esas preguntas. Es la decisión que rompe ciclos, la que detiene el desgaste emocional, la que abre las puertas que nunca lograste abrir por tu cuenta. Y cuando das ese paso, incluso si tiemblas, incluso si dudas, el cielo se mueve, porque Dios actúa cuando tú decides confiar. Hay algo que debes entender con claridad. Cada vez que obedeces, tu espíritu se afina. Empiezas a escuchar a Dios con mayor precisión. Empiezas a reconocer su voz sin confundirla con tus miedos. Empiezas a caminar con una seguridad que antes no tenías. La obediencia abre tus oídos. La desobediencia los endurece. Y quizá una de las razones por las que hoy te cuesta escuchar a Dios es porque has ignorado lo que ya te pidió antes. No por castigo, sino porque la desobediencia crea ruido. Y ese ruido apaga la dirección que Él quiere darte. Cuando obedeces, algo dentro de ti se ordena. Tu alma se alinea, tu mente se calma, tu corazón se fortalece. Y de pronto lo que antes te confundía empieza a tener sentido. Hay instrucciones que Dios te da para protegerte. Hay instrucciones que te da para acelerar tu propósito. Y hay instrucciones que te da para prepararte antes de entregarte lo que has estado pidiendo. Muchos quieren los milagros, pero no quieren la preparación. Quieren la bendición, pero no quieren el proceso. Quieren la respuesta, pero no quieren dar el paso. Pero Dios no trabaja así. Él no entrega algo para destruirte. Te lo da cuando tu corazón está listo para sostenerlo. Y la obediencia es lo que forma ese corazón. Quizá estás pasando por una temporada que se siente lenta. Una temporada que parece detenida. Una etapa donde todo se siente suspendido en el aire. Y crees que no estás avanzando. Pero hay temporadas en las que Dios no te permite avanzar porque lo que viene es demasiado grande para enfrentarlo sin obediencia. A veces te detiene para moldearte. A veces te frena para evitar que te pierdas. A veces te hace esperar para que aprendas a escuchar su voz con más claridad. Pregúntate con honestidad. Si Dios te entregara hoy lo que has estado pidiendo, ¿estás preparado para sostenerlo? ¿O se convertiría en una carga más que en una bendición? La obediencia responde esa pregunta. La obediencia te forma, te pule, te fortalece. Y cuando llega el milagro, ya no te abruma, te impulsa. Hay un momento clave en la vida espiritual. El instante en el que entiendes que obedecer no es perder, sino ganar. Ganar claridad, ganar dirección, ganar propósito, ganar una relación más profunda con Dios. Pero ese momento no llega de forma automática. Llega cuando te das cuenta de que tus fuerzas no bastan, de que tu sabiduría es limitada, de que tu camino, por más que lo intentes, no puede sostenerse solo. La obediencia nace cuando reconoces que necesitas algo más grande que tú.
que necesitas guía, que necesitas propósito, que necesitas la voz que siempre ha tratado de hablarte, aunque tú la hayas ignorado. Dios no te llama a obedecer porque quiera controlarte. Te llama porque quiere cuidarte, porque conoce los peligros que tú no ves, porque entiende los tiempos que tú no comprendes, porque tu vida en sus manos siempre toma la forma correcta. Hay decisiones que parecen buenas, pero no vienen de Dios. Hay caminos que parecen brillantes, pero no tienen su luz. Hay oportunidades que parecen perfectas, pero destruirían tu paz si las tomaras. Por eso la obediencia es un filtro espiritual. Te protege de caer en trampas disfrazadas de bendición. Te salva de tomar decisiones que terminarían lastimándote. Te dirige hacia lo que realmente edifica tu alma. Y quizá ahora entiendes por qué ciertas puertas no se abrieron, por qué ciertos caminos se bloquearon, por qué hubo silencios que te desesperaron. No era abandono, era protección, era dirección, era la voz de Dios diciendo: espera, todavía no, confía en mí. La obediencia te pone en el lugar correcto. Y cuando estás en ese lugar, los milagros dejan de ser eventos aislados. Se convierten en una consecuencia natural de caminar en la voluntad de Dios. Pero para llegar ahí, primero debes tomar una decisión profunda. Reconocer que tu vida no debe ser guiada por tus emociones, sino por la voz divina que nunca se equivoca. Piensa en esto con sinceridad. ¿Has intentado tomar el control de algo que no te corresponde? ¿Has buscado soluciones humanas para situaciones que requieren dirección espiritual? ¿Has querido forzar puertas que Dios cerró por tu bien? Esas preguntas no buscan culparte, buscan despertarte, porque la obediencia comienza cuando admites que necesitas ser guiado por la sabiduría de Dios, no por tus impulsos. Y cuando aceptas eso, tu vida empieza a alinearse de una manera que no habías experimentado antes. Hay algo que ocurre cuando decides obedecer a Dios de verdad. Tu vida empieza a moverse en una dirección que no habrías podido construir por tu cuenta. No es magia, es coherencia espiritual. Es el orden que aparece cuando tu corazón deja de resistirse. La obediencia crea una fuerza interna que te impulsa hacia adelante. Te vuelve firme, te vuelve claro, te vuelve estable en medio de situaciones que antes te habrían derrumbado. Y es ahí donde comienza a manifestarse el milagro más grande. El cambio dentro de ti, ese cambio que nadie ve, pero que sostiene todo lo que vendrá después. Porque antes de darte un milagro externo, Dios transforma tu mundo interno. Transforma tu manera de pensar, transforma tus decisiones, transforma tu capacidad de confiar. Es por eso que muchas veces, cuando obedeces, no ves resultados inmediatos. No porque Dios no actúe, sino porque está preparando el terreno. Está abriendo espacio donde todavía había resistencia. Está limpiando caminos donde antes había confusión. La obediencia es una limpieza espiritual. Es como retirar de tu vida aquello que bloquea la bendición. Es como despejar el terreno antes de construir algo nuevo. Y aunque ese proceso puede sentirse lento, en realidad es una aceleración disfrazada. Hay milagros que no llegan por falta de poder de Dios, sino por falta de espacio en tu vida para recibirlos. Y es la obediencia lo que crea ese espacio, lo que remueve lo viejo, lo que elimina lo que ya no debe acompañarte. Pregúntate, ¿estoy permitiendo que Dios prepare mi interior o sigo aferrado a aquello que ya cumplió su ciclo? ¿Estoy dispuesto a soltar lo que estorba, aunque me duela? Porque soltar es obedecer, y obedecer es confiar. Y confiar es abrir la puerta a un futuro que Dios ha diseñado con precisión absoluta. Cuando empiezas a vivir así, algo profundo cambia en ti. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la certeza. Ya no buscas señales, porque aprendes a reconocer la voz de Dios sin necesidad de pruebas externas. Ya no temes el mañana, porque sabes que el que te guía nunca te llevará a un lugar que no puedas sostener. Y es en ese punto donde los milagros comienzan a revelarse, no como sorpresas, sino como frutos naturales de una vida alineada con la voluntad divina. Hay un momento en el camino espiritual donde la obediencia deja de ser una carga y se convierte en libertad.
Una libertad que no depende de circunstancias. Una libertad que no depende de resultados. Es la libertad de saber que estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, siguiendo la voz correcta. Muchas veces crees que obedecer significa perder tu voluntad, pero en realidad es todo lo contrario. Obedecer es recuperar tu verdadera esencia. Es volver al diseño original que Dios hizo para ti. Es dejar de caminar en rutas que desgastan tu alma y entrar en un propósito que te sostiene. Cuando decides obedecer, te liberas de la necesidad de controlar todo. Te liberas de la ansiedad del futuro. Te liberas del peso de decisiones tomadas desde el miedo. Porque ya no dependes de tu fuerza, sino de una guía divina que nunca falla. Y esa libertad se siente. Se siente en tu respiración. Se siente en tu mente. Se siente en tu espíritu. Es como si algo dentro de ti se ordenara de golpe. Como si el caos se apagara y dejara espacio para una paz que no habías experimentado antes. La obediencia también te otorga valentía. Porque cuando sabes que Dios está contigo, ya no temes lo que viene. Ya no dudas de tus pasos. Ya no te preguntas si estás tomando la decisión correcta. Obedecer te convierte en alguien firme, alguien que no se tambalea ante la tormenta. Sin embargo, esa firmeza no nace de ti. Nace de la relación que construyes con Dios al caminar en su voluntad. Cada acto de obediencia fortalece esa relación. Cada decisión tomada en fe te acerca más a su presencia. Y cuanto más cerca estás, más claro ves tu propósito. Pregúntate algo profundo. ¿Te has detenido a pensar cuánta energía gastas resistiendo lo que Dios te ha pedido? ¿Cuánto desgaste emocional viene de querer tomar tu propio camino? ¿Cuánta paz habrías ganado si hubieras dicho sí antes? Porque la resistencia cansa, la desobediencia pesa. Pero la obediencia libera. Y esa libertad te abre las puertas a milagros que no podrías provocar por tus propios medios. A veces, el milagro no llega porque sigues luchando contra lo que Dios ya te pidió soltar. O porque sigues aferrado a una dirección que Él cerró por tu bien. O porque esperas que Él haga un movimiento mientras tú te quedas inmóvil. Pero el cielo se mueve cuando tú te mueves. La obediencia activa lo que estaba detenido, abre lo que estaba cerrado, desbloquea lo que parecía imposible. Y cuando entiendes eso, ya no obedeces por obligación, obedeces por convicción. Obedeces porque has probado lo que es caminar sin dirección y no quieres volver ahí. Obedeces porque confías en quien te guía. La obediencia también revela algo que muchos pasan por alto. Tus milagros no dependen del tiempo. Dependen de tu alineación con Dios. Hay bendiciones que ya están preparadas. Hay respuestas que ya fueron emitidas desde lo alto. Hay puertas que ya pertenecen a tu destino. Pero solo se abren cuando tu corazón está en la posición correcta. No es que Dios tarde, es que tú estás siendo preparado. Es que tu espíritu está siendo afinado. Es que tu vida está siendo moldeada para sostener lo que viene. Porque Dios jamás entregará un milagro que termine aplastándote. Él no te dará algo que tu carácter no puede sostener. No pondrá en tus manos lo que aún no sabes administrar. Por eso, la obediencia es un proceso de formación, no un castigo. Tal vez piensas que tu milagro está lejos, pero la verdad es que puede estar cerca, muy cerca. Solo falta el paso que te ha costado dar. Solo falta la decisión que has postergado. Solo falta el acto de fe que confirma que confías más en Dios que en tus temores. Hay personas que oran sin obedecer, que piden sin actuar, que quieren dirección, pero rechazan el camino. Y así, los milagros se atrasan, no porque Dios los niegue, sino porque el corazón se resiste. Pregúntate con sinceridad, ¿cuántas veces has pedido claridad mientras ignoras la voz que ya te habló? ¿Cuántas veces has pedido fortaleza mientras sigues aferrado a lo que te debilita? ¿Cuántas veces has clamado por un milagro sin dar el paso que lo activa? La obediencia es acción espiritual, es movimiento, es un sí que hace eco en el cielo. Es una declaración silenciosa que dice, estoy listo, confío, camina conmigo. Y cuando ese sí nace desde el espíritu, algo cambia alrededor de ti. Oportunidades que antes no veías aparecen. Puertas que creías cerradas empiezan a abrirse.
Caminos que parecían imposibles se vuelven accesibles. Pero nada de esto sucede sin tu decisión. Porque Dios puede mostrarte el camino, pero no caminarlo por ti. Puede darte señales, pero no forzará tus pasos. Puede llamarte, pero eres tú quien debe responder. Obedecer no te convierte en alguien débil, te convierte en alguien consciente de que la fuerza verdadera proviene de Dios. Te convierte en alguien capaz de decir no a la confusión y sí a la claridad. Te convierte en alguien que deja de sobrevivir y comienza a avanzar. Y cuando comienzas a avanzar en obediencia, los milagros ya no te sorprenden. Simplemente entiendes que siempre estuvieron ahí, esperando tu respuesta. Hay una realidad espiritual que pocos comprenden. La obediencia no solo transforma tu vida, también transforma tu percepción. Cuando obedeces, ves distinto, comprendes distinto, sientes distinto. Es como si la niebla interior comenzara a disiparse y finalmente pudieras distinguir el camino que siempre estuvo frente a ti. Dios no quiere que vivas en confusión, no quiere que tomes decisiones a ciegas, no quiere que avances sin saber hacia dónde vas. Por eso te llama a obedecer, porque ese acto abre una claridad que tu mente por sí sola nunca podría alcanzar. Hay situaciones que solo se entienden después de obedecer. Hay respuestas que solo aparecen cuando das el paso. Hay revelaciones que solo llegan cuando el corazón se rinde ante la voluntad divina. Obedecer no es negar tu identidad, es descubrirla, es reconocer quién eres realmente en los planes de Dios. Es dejar de vivir desde el miedo y empezar a vivir desde el propósito. Y ese propósito, aunque a veces se esconde, nunca se pierde. La desobediencia puede retrasarlo, pero no lo destruye. La resistencia puede entorpecerlo, pero no lo borra. Porque lo que Dios diseñó para ti permanece, incluso cuando tú te apartas por un tiempo. Sin embargo, para volver a ese propósito, debes tomar una decisión valiente. Elegir la voz de Dios por encima de todas las voces que te rodean. Por encima de tus emociones, por encima de tus dudas, por encima de las opiniones que te alejan de tu camino espiritual. Muchas personas se pierden porque buscan aprobación humana antes que dirección divina. Y eso, tarde o temprano, las lleva a lugares donde su espíritu no puede respirar. Pero cuando decides obedecer, aprendes a distinguir entre lo que te impulsa y lo que te distrae. Entre lo que viene de Dios y lo que solo aparenta ser bueno. Entre lo que te acerca a tu destino y lo que te desvía. Pregúntate, ¿a quién estás escuchando más que a Dios? ¿A quién le has dado autoridad sobre tus decisiones? ¿Quién está influyendo en tu camino, incluso sin que te des cuenta? Porque la obediencia es también una elección de enfoque, una elección de dirección, una elección de quien guía tu vida. Cuando eliges la voz divina, descubres una estabilidad que el mundo no puede ofrecerte. Una paz que no depende de circunstancias. Una certeza que no depende de resultados. Y es en esa paz donde los milagros comienzan a multiplicarse. Porque cuando obedeces, no solo abres el camino para recibirlos, también abres tu corazón para reconocerlos. Muchos ya están viviendo milagros y no lo saben porque están más enfocados en lo que falta que en lo que Dios ya está haciendo. La obediencia abre tus ojos, la desobediencia los cierra. Y tú estás a un paso de ver lo que aún no has podido ver. Hay un punto en el que la obediencia deja de ser una decisión aislada y se convierte en un estilo de vida. Un estilo que moldea tu carácter, tu manera de pensar y tu forma de enfrentar cada temporada. Cuando llegas a ese punto, ya no obedeces solo cuando entiendes, sino también cuando confías. Porque confiar en Dios no significa tener todas las respuestas. Significa saber que Él las tiene. Significa descansar en su dirección, incluso cuando tus emociones se sienten inestables. Significa creer que aunque no veas el camino completo, cada paso está guiado por su mano. La obediencia constante te convierte en alguien que ya no depende de señales externas para avanzar. Tu espíritu se vuelve más sensible, tus decisiones se vuelven más firmes, tu discernimiento se vuelve más profundo. Y entonces sucede algo poderoso.
Empiezas a caminar con la seguridad de que no estás solo. Empiezas a reconocer que cada puerta abierta tiene un propósito. Empiezas a entender que cada espera también es parte del plan. Muchos ven la obediencia como una carga, pero quienes la viven descubren que es una protección. Es un escudo frente a caminos que parecen buenos, pero no lo son. Es una defensa contra decisiones apresuradas que podrían herirte. Es un límite que te mantiene dentro del propósito. Dios sabe quién serás mañana. Conoce lo que te espera. Conoce los procesos, las pruebas y las bendiciones que están en tu futuro. Y su voz nunca busca limitarte, sino prepararte para todo eso. Pregúntate con sinceridad, ¿estás permitiendo que Dios forme tu carácter o sigues intentando controlar lo que no puedes manejar? ¿Estás dispuesto a construir tu vida sobre su dirección y no sobre tus impulsos? ¿Estás listo para dejar que tu historia avance bajo su guía? Porque obedecer no es un acto único, es un camino que se construye cada día. Es una decisión diaria que define quién te conviertes y hacia dónde te diriges. Y cuando esa obediencia se vuelve parte de ti, el milagro deja de ser un evento futuro y empieza a convertirse en un proceso presente. Comienzas a ver cómo Dios restaura, cómo abre, cómo transforma, cómo ilumina, incluso en áreas donde todo parecía perdido. Cuando vives en obediencia, nada está realmente perdido. Nada está verdaderamente roto, nada está fuera de alcance, porque todo lo que se rinde ante Dios puede ser renovado. Y es entonces, en ese punto de entrega genuina, donde tu vida se alinea con el destino que Él preparó desde el principio. Hay un instante en la vida espiritual en el que todo converge. El pasado que te formó, el presente que te confronta y el futuro que Dios diseñó para ti. Ese instante llega cuando finalmente decides obedecer sin reservas, sin condiciones, sin excusas, sin negociar con tus temores. La obediencia absoluta no nace de la perfección, sino de la rendición. Una rendición profunda, honesta, que reconoce que tu vida no puede sostenerse únicamente con tu fuerza. Una rendición que te lleva a mirar al cielo y decir: estoy listo, guía mis pasos, muéstrame tu voluntad. Esa rendición es el terreno donde los milagros germinan, porque un corazón rendido ya no se opone al propósito, sino que se convierte en parte activa de él. Un corazón rendido deja de buscar explicaciones y empieza a buscar dirección. Deja de resistir y comienza a fluir. Deja de huir y decide permanecer. Y cuando tú permaneces, Dios actúa. Cuando tú obedeces, Dios abre. Cuando tú das el paso, Él hace lo imposible. Muchos creen que los milagros son momentos aislados, pero en realidad son consecuencia de una vida alineada. Una vida que aprendió a moverse al ritmo de la voz divina. Una vida que eligió confiar aun cuando el camino parecía oscuro. Una vida que entendió que obedecer no es perder el control, sino entregarlo al único que realmente sabe lo que hace. En ese punto, tu perspectiva cambia por completo. Lo que antes te parecía un sacrificio, ahora lo ves como una oportunidad. Lo que antes te parecía una renuncia, ahora lo ves como una protección. Lo que antes dolía, ahora cobra sentido, porque la obediencia te revela aquello que antes estaba velado. Te muestra propósitos ocultos detrás de procesos dolorosos. Te revela la razón por la cual ciertas personas tuvieron que irse. Te revela por qué algunas temporadas se cerraron. Te revela la verdadera naturaleza de lo que estabas enfrentando. Dios no escribe historias al azar, Él no improvisa tu vida. Cada instrucción que te da está conectada con algo mayor. Algo que no siempre ves en el momento, pero que se revela cuando avanzas con fe. Y quizás hoy estás en ese punto donde ya no puedes seguir con tus propias fuerzas, donde ya no puedes sostener más cargas, donde ya no puedes seguir postergando lo que sabes que Dios te pidió hace tiempo. Tal vez diste vueltas en círculos durante años. Tal vez repetiste decisiones que te llevaron al mismo dolor. Tal vez intentaste forzar puertas que estaban cerradas desde el cielo. Pero hoy, este mensaje llega a ti como un llamado claro. Es hora de obedecer. Es hora de soltar lo que te estorba.
Es hora de tomar el paso que has temido. Es hora de caminar hacia lo que Dios preparó para ti. Porque tus milagros no están lejos. Están detrás de tu entrega. Están detrás de tu sí. Están detrás del acto de fe que estás a punto de hacer. La obediencia no garantiza que no enfrentarás desafíos, pero garantiza que nunca los enfrentarás solo. No elimina las pruebas, pero te da la fortaleza para atravesarlas. No borra el dolor, pero te asegura que cada lágrima tendrá propósito. No evita los procesos, pero te asegura que saldrás transformado. Piensa en esto con profundidad. Cada vez que obedeces, construyes algo eterno. Cada vez que obedeces, tu vida se ordena. Cada vez que obedeces, el cielo se mueve a tu favor. Y cuando vives así, los milagros no son una sorpresa. Son una consecuencia natural. Son el resultado de caminar en sincronía con la voluntad divina. Son el fruto de una relación profunda y verdadera con tu Creador. La obediencia es el lenguaje de quienes confían. Es la respuesta de quienes creen sin ver. Es el paso de quienes deciden avanzar, aun cuando su alma tiembla. Es el eco espiritual que activa aquello que parecía detenido. Hoy esta es la verdad que debes abrazar. Tus milagros están esperando tu obediencia. Tu propósito está esperando tu rendición. Tu nueva temporada está esperando tu decisión. Y Dios está esperando tu sí. No un sí condicionado. No un sí temporal. No un sí que cambia según las circunstancias, sino un sí firme, estable, profundo. Un sí que declara: estoy listo para caminar contigo, aunque el camino no lo entienda por completo. Porque el Dios que te llama a obedecer es el mismo Dios que sostiene tu vida, el mismo que te levanta, el mismo que te restaura, el mismo que abre puertas que nadie puede cerrar, el mismo que cumple promesas que parecen imposibles. Y hoy Él te invita a dar ese paso. No mañana, no cuando sientas que todo está en orden, sino ahora, en este mismo momento, cuando tu espíritu escucha estas palabras y sabe que este mensaje es para ti. Obedecer es el puente entre donde estás y donde Dios quiere llevarte. Obedecer es la llave que abre la puerta del milagro que has esperado. Obedecer es el acto que cambia tu historia. Y si hoy decides hacerlo, si hoy dices sí, si hoy eliges confiar, entonces prepárate. Porque cuando un corazón se rinde de verdad, el cielo nunca permanece quieto. Algo se mueve, algo se activa, algo se abre. Y ese algo que se abrirá será exactamente lo que has estado esperando durante tanto tiempo. Este es el momento, tu momento. El momento en que la obediencia se convierte en milagro y el milagro se convierte en testimonio. Tu vida está a punto de cambiar y todo comenzará con tu decisión de obedecer a Dios.